Bienvenidos a Más Matemática. Hoy vamos a tratar de responder a esta pregunta, ¿qué es un cuadrado? Y también ver qué es el área y perímetro de un cuadrado. Un cuadrado es una figura plana que consta de 4 lados. Esa figura plana debe satisfacer dos condiciones. La primera condición es que esos 4 lados deben ser iguales. Observemos estas dos figuras planas, esta, y cuál de estas figuras cumpliría esta condición en donde sus 4 lados deben ser iguales. Si bien no están especificadas sus medidas, a simple vista podríamos decir que esta figura posee sus lados iguales y esta no. En realidad este sí es un cuadrado porque los dibujé con todos sus lados iguales, y este no es un cuadrado, es en realidad un rectángulo. Pero no basta con esta única condición para establecer si una figura es un cuadrado. La otra condición tiene que ver con los ángulos interiores de la figura. Un cuadrado tiene la característica de que sus ángulos interiores miden exactamente 90 grados, es decir, son ángulos rectos, porque puede ser que tengan una figura que posea todos los lados iguales, pero que sus ángulos no sean rectos. Por lo tanto, segunda condición, sus ángulos, me faltó la tilde, sus ángulos interiores deben ser rectos. Fíjense que tengo esta otra figura. Construí esta figura considerando todos los lados iguales, pero sus ángulos interiores no son rectos, es decir, que no miden 90 grados. Por lo tanto, esta figura, si bien cumple esta condición de que sus 4 lados deben ser iguales, no cumple con esta otra condición de los ángulos interiores, por lo tanto, esta figura no es un cuadrado. Una vez que tenemos en claro cuáles son las dos condiciones que debe cumplir una figura plana para ser un cuadrado, pasemos a ver el área y el perímetro. El área es la región en el plano que ocupa esta figura, es decir, toda esta región que queda delimitado por los 4 lados. ¿Cómo se calcula toda esa región? El área podríamos decir que lo podemos calcular como base por altura, pero teniendo en cuenta que un cuadrado posee todos los lados iguales, esta fórmula pasaría a ser lado por lado, porque la base y la altura son iguales, entonces puedo poner lado por lado y puedo resumir aún más esta expresión y escribirlo como lado al cuadrado. Esa es la fórmula que comúnmente se usa para calcular el área de un cuadrado. Supongamos ahora que el lado de esta figura mide 3 centímetros. Como es un cuadrado, este lado mide 3, este lado mide 3, este lado mide 3 y este lado mide 3. Si quiero calcular entonces el área que ocupa esta figura, sería 3 centímetros al cuadrado. Es esta última expresión que llegamos de la fórmula del área. Y 3 centímetros al cuadrado va a ser 9 centímetros cuadrados. Las unidades de área siempre son al cuadrado. Es por eso que me quedan los centímetros al cuadrado. Y esta sería la región que ocupa esta figura plana. Ahora veamos el perímetro. El perímetro es la medida del contorno de esa figura. Supongamos que ustedes toman una cuerda, rodean perfectamente a la figura y luego miden la distancia de esa cuerda que ocupó para poder rodear la figura. Esa distancia es en realidad el perímetro. ¿Cómo puedo calcular el perímetro? Puedo ir sumando los 4 lados, que me quedaría lado más lado más lado más lado, y como todos los lados son iguales, podría simplificar esta expresión a 4 por lado. Calculo entonces cuál sería el perímetro de esta figura. Para calcular me quedaría 4 por 3 centímetros, que me da 12 centímetros. Esto sería el perímetro de esa figura, o también podría ser la longitud de la cuerda que utilizaría para rodear al cuadrado. Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido.